Hola, yo soy Diane, trabajo aquí en Vitrina, soy artista escénica independiente, trabajo en danzas contemporáneas y danzas sociales, principalmente en twerk y funky brasilero, y también en las intersecciones con la interdisciplina y el teatro. ¿Cómo llegas a la danza? Siempre me gustó moverme y fue como más bien instintivo porque disfrutaba mucho bailar y todas las cosas que tenían que ver con movimiento, y de ahí fui tomando talleres hasta que llegó la decisión después de dedicarme más profesionalmente a esto. Tú estás dentro de Sudaca Sudada, ¿cierto? Sí. Cuéntame qué es, cómo llegas y por qué tiene este nombre. Sudacas Sudadas nace en el 2019 como en el contexto estallido, con Andrea y Camila. Somos los tres que conformamos el equipo de Sudacas Sudadas. Somos amigues desde antes y veníamos los tres de un contexto similar, en donde en nuestras familias no habían personas que eran artistas, de unos contextos más populares. Y los tres estudiamos en distintas casas de estudio, profesionalmente danza, y estábamos pasando, yo creo que como un momento similar en donde nos sentíamos como un poco fuera del circuito o no entendiendo cómo aportar o cómo hacer, y también disfrutando mucho juntarnos a bailar, y en ese contexto, en el fondo, es como con mucho ímpetu decidimos hacer una primera práctica también en el contexto de la red de trabajadoras de las danzas que existía en ese momento y del encuentro plurinacional de Les que luchan. Y también muy visceralmente a ese primer encuentro le pusimos bailable contemporánea sudaca, que era en el fondo lo que sentíamos que íbamos a hacer como desde la propuesta, el lenguaje y la invitación. Y desde esa primera práctica, que fue como muy algo como que clarificó un lugar en donde nos sentíamos cómodos y que también convocaba a la gente con la que queríamos compartir también lo que hacíamos, empezamos como a trabajar como proyecto y finalmente en algún momento nos convertimos en ese nombre que es Sudacas Sudadas. Y Sudacas es una, en el fondo, reinterpretación de este concepto que es peyorativo, que se le dice a las personas que vienen del sur, en los nortes globales, y en el fondo nosotros queríamos destacar como esta experiencia más de margen y de borde y de sur global que teníamos en nuestras corporalidades y nuestras experiencias de vida, y también sudadas porque en el fondo sentimos que es una práctica que se hace con el cuerpo, en el fondo que creemos mucho en el movimiento, en la vibra, en la conexión de la movilidad, y cómo también el sudor implica ese trabajo físico que hacen las personas también que hacen trabajo físico más marginalizadas, y nos parece que la danza también nos convoca desde allí, es nuestro trabajo y ponemos ahí nuestro cuerpo a disposición de eso, y creemos que no porque se sude también va a ser menos gozoso. Bueno, igual realizas prácticas de twerk, funk brasileño y además teatro. ¿Cómo mezclas todas estas prácticas y también cómo logras llegar a ellas? ¿Cómo qué fue lo que te llamó la atención para empezar a dedicarte a esto? O sea, con el twerk y el funky brasilero, yo creo que siempre también a partir de esas experiencias que tenía de danzas desde pequeña, siempre hice como múltiples cosas, desde folclore, cheerleader y gimnasia, lo que fuera, pero siempre creo que en mí estaba como esa idea del baile gozoso. Estaba muy de moda la che en la época que era más pequeña, y por ahí tengo como una conexión súper grande con las músicas brasileras populares, y siempre en el fondo mover el poto era algo como que me gustaba y se me daba, y creo que es algo que también le provoca mucho goce y le pone un lugar muy cómodo a mi cuerpo. Y en eso empecé a buscar muchas y a practicar distintas danzas sociales en donde entraba eso, como intenté aprender pasiño, a un rato practiqué dancehall y otras cosas, hasta que llegué en esas búsquedas al twerk,
al principio muy también tímida de entrar en ese otro mundo. Con Camisota empezamos como a estudiar en nuestras casas con videos de YouTube, y así fuimos entrando de a poco hasta también entrar a practicar y a entender que esas danzas también tienen una cultura, a compartir con las personas que practican esas danzas en este territorio, y creo que también a partir de la pandemia con otros territorios, conectar, entender las diferencias de los distintos lugares, entender también las distintas prácticas que existen en este territorio con esas danzas. Entonces fue como un lugar que se fue abriendo de mucho estudio y muchos compartires también. Entonces finalmente, además de la movilidad de aquello que me encanta, me fascina y me ha devuelto también como un goce y un lugar particular desde el quehacer, de mi quehacer, y el de la sudaca también, creo que hay algo muy particular que tiene que ver con la convivencia y con las comunidades que aparecen ahí. Entonces un lugar humano también en donde ya también uno hace amistades, es una forma de compartir y de estar en el mundo. Y luego como con las distintas cosas que son muy diversas, como con prácticas de teatro o de otras danzas, creo que también todo se enfoca harto. Para mí me encanta esa diversidad y me encanta trabajar con distintos proyectos, distintas personas, en distintos contextos, y creo que esa posibilidad que da la danza de compartir, de encontrarse con gente que es distinta, que piensa distinto, que tiene bagajes distintos, y encontrar que finalmente igual uno puede establecer una conexión, lugares comunes, lugares de práctica, lugares que sean gozosos para esos distintos cuerpos y esas distintas experiencias, me parece que es como lo más rico y lindo también que me posibilita como mi trabajo. Entonces me encanta estar en esos distintos lugares y compartir desde distintas prácticas la danza. ¿Y cuándo y cómo llegas a Espacio Vitrina? A Espacio Vitrina me integré en marzo del 2025, y entré por una convocatoria abierta que hizo el espacio a una audición a la que vine, porque estaban queriendo reclutar a 2 personas más para que participaran del colectivo, y a partir de marzo me integré. ¿Y cómo llegas a conocer Espacio Vitrina? Bueno, Espacio Vitrina es un espacio como de mucho renombre, y su compañía también me parece que lleva muchos años trabajando en las danzas. Creo que es importante también como para el desarrollo del contexto de la coreografía y de sostener los espacios como vitales de las danzas en el contexto de precarización de las artes escénicas y particularmente de la danza en Chile. Entonces vi obras de Vitrina incluso antes de entrar a estudiar como algo como danza formalmente. Entonces le he conocido y le he seguido durante esos distintos procesos, viendo sus obras o viniendo a tomar prácticas también a este espacio. Entonces también por eso mismo me parece importante hoy estar aquí, y por una parte aprender de cómo se sostiene este lugar, la compañía, y se apuesta como por esa resistencia también en este contexto, y por otra parte también estar aquí, aportar y devolver de alguna forma desde mi lugar particular de pensamiento y de construcción de las danzas a este espacio que también se va transformando, yo creo, como con las personas que lo habitan. Igual acá, al igual que todos los vitrinos, también realizas un taller que se llama Práctica de Culos. Cuéntame de qué se trata, cómo se desarrolla. Y Práctica de Culos es una práctica corporal que se basa en los movimientos pélvicos. ¿Sí? Para mí, en esa misma investigación que comenté antes, que viene del aprendizaje del twerk y del funky brasilero y de otras danzas pélvicas, empezó a derivar muchas preguntas que tenía en relación a los cuerpos, a cómo los cuerpos habitan la danza y también cómo los cuerpos habitan socialmente, y las construcciones sociales, sobre todo como en relación a la colonialidad de los cuerpos y del movimiento, a las normativas morales que implican qué movimientos se pueden hacer o no en las danzas y en la vida.
a también cómo se trata en las danzas contemporáneas, a los cuerpos que son más voluptuosos, que son cuerpos como de estos sures y en los que yo me catalogo como desde mi corporeidad, y también cómo se aborda como el placer, el deseo, lo erótico en las danzas. Entonces todo eso que era generador de preguntas lo empecé a tratar de poner en una práctica corporal, que primero era mi práctica personal y que luego también en el fondo empecé a compartir con otras personas en un proyecto que se llamaba al principio Contempocula, porque trataba de mezclar un poquito como esta noción del contemporáneo, que es más somática, que entiende más la sensación del cuerpo más que la forma, y estas danzas sociales que mueven la pelvis. Y de ahí todo eso fue derivando en una investigación que profundamente se metió en lo que nos pasa y moviliza cuando movemos la zona pélvica, como esa posibilidad de romper como estos paradigmas coloniales del movimiento. Y en el fondo empezó a enfocarse también en la movilidad, no solo la amplia gama que hay de la movilidad de la pelvis, porque uno cuando va a cualquier lugar mueve la pelvis, ¿sí? Sino que realmente en la movilidad, enfocarse en la movilidad de los glúteos, del culo, por eso se llama práctica de culos, porque generar todo tipo de movilidades que nos conecte como con esa zona, con la grasa, con la percepción que tenemos también, con la potencia que está en nuestro suelo pélvico, con las sensaciones y los sentimientos también que aparecen cuando movilizamos estos lugares ya no desde como una moralidad o una convención social de lo que se puede hacer, poniendo también en boga eso que se pone en un espacio privado y a veces en un espacio público. Entonces es una práctica que moviliza por sobre todo los glúteos y la grasa, y que invita a sentir y a repensarnos en movimiento a partir de ahí. Y ya para finalizar, ¿cuáles son tus planes para 2026, tanto con el colectivo como ya en tu área personal? Mis planes son bailar, ojalá con gente linda, ojalá que lo pasemos bien. Siempre obviamente hay, bueno, aquí en el colectivo siempre se están gestando nuevos proyectos. Para mí también va a ser como un periodo de evaluación de cómo ha sido este primer año de estar trabajando aquí y ver cómo se puede proyectar lo que estoy haciendo en este espacio. Y por otra parte, siempre con Sudacas Sudadas hay proyectos nuevos de remontar una obra que ya tenemos, de seguir girando la obra que también tenemos hecha. ¿Sí? La última danza es una obra, Práctica de culos la otra. Por ahí también se están abriendo proyectos nuevos, un proyecto que se llama Brinca. Y también tengo otro proyecto que se llama Grasa, donde estamos en una residencia de artes escénicas más digitalidad, donde también se están abriendo nuevas cositas ahí con Antonia Valladares y Fernanda Herrada. Entonces siempre hartos proyectos, harto movimiento, y creo que también hartas posibilidades de sorprenderse, porque el mundo es muy móvil y uno se tiene que ir adaptando ahí entre los deseos y la realidad. Entonces, esperando que se dé bien el fin de este año y el inicio de